Damos la bienvenida a esta comisión al señor Piris Maya, secretario general de Economía, Empresa y Comercio, y les informo a sus señorías de cómo se va a desarrollar la comparecencia. Interviene, en primer lugar, el miembro de la Junta de Extremadura sin límite de cargo, sin límite de tiempo, y a continuación intervendrán los grupos parlamentarios por tiempo de 10 minutos, finalizando el miembro de la Junta de Extremadura contestando individual o globalmente por tiempo igualmente de 10 minutos. Tiene la palabra el señor secretario general, señor Piris Maya. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Hoy comparezco en nombre del Gobierno para explicar la memoria sobre la ejecución del Plan de Estadística de Extremadura 2017-2020, prorrogado para 2021 y 2022. La planificación normativa de la estadística pública es una práctica generalizada en la mayoría de las comunidades autónomas. En nuestra comunidad autónoma, el principal instrumento de planificación estadística es el Plan de Estadística, definido en la Ley de Estadística de la Comunidad Autónoma de Extremadura como el instrumento de ordenación, planificación y sistematización de la actividad estadística pública de interés para Extremadura. Esta misma ley establece que, de ordinario, su vigencia será cuatrianual y se desarrollará mediante programas anuales que serán aprobados por el Consejo de Gobierno. El Plan de Estadística de Extremadura 17-20 es el tercer plan estadística de la comunidad autónoma y fue aprobado por Ley 6/17 de 10 de julio. A finales de 2019 se propuso, dentro del anteproyecto de ley de medidas de mejora para los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos, una modificación a la Ley de Estadística que afecta a la forma de aprobación del Plan de Estadística. Las circunstancias sobrevenidas, por todos conocidas, del COVID-19, impusieron un retraso en la tramitación de dicha ley, que finalmente se aprobó en noviembre del 22. Esto obligó a que el Plan 17-20 quedase prorrogado automáticamente en las anualidades de 2021 y 2022. El plan es el marco teórico de la planificación estadística, el documento que recoge el compromiso de producción de información por parte de la Administración autonómica para satisfacer la demanda de la sociedad extremeña, y su desarrollo se concreta anualmente a través de programas. Tanto plan como programas necesitan para su aprobación del informe previo del Consejo Superior de Estadística de Extremadura, órgano consultivo del Sistema Estadístico de Extremadura, en el que están presentes, además de la Administración autonómica, las organizaciones sociales más representativas en el ámbito de nuestra comunidad, así como personas e instituciones vinculadas técnica y profesionalmente con la producción estadística. Al finalizar el periodo de vigencia del plan, el Instituto de Estadística de Extremadura debe presentar al Consejo Superior de Estadística de Extremadura una memoria sobre la ejecución del Plan Estadístico de Extremadura, dando cuenta a esta Asamblea de Extremadura mediante una comparecencia específica, que es el acto que hoy nos trae aquí. Empezamos con los aspectos destacables del plan, con relación a su estructura. Por áreas. En el Plan de Estadística 2017-2020 inicialmente contemplaba un total de 158 operaciones, 31 más que el plan precedente, estructuradas en 26 áreas temáticas, coincidentes con áreas definidas en el inventario de operaciones estadísticas de la Administración General del Estado para favorecer la normalización conceptual que presentaban como novedad en relación al plan anterior, las dedicadas al medio ambiente y desarrollo sostenible, servicios, estadísticas generales, tecnología de la información y las comunicaciones, financieras y seguros y precios, resultando finalmente 5 más que las contempladas en el plan anterior. En el informe las tienen todas definidas, desde la 01, que es agricultura, ganadería, silvicultura y caza, hasta la 26, que es normalización y metodología general. Como promedio anual, en el plan 17-20, el área de salud ha sido la de mayor número de operaciones programadas, el 12,12% del total, seguida de agricultura, ganadería, silvicultura y caza con el 11,8%, demografía el 9,52% y cultura, deporte y ocio con el 8,77%. Si agrupamos las operaciones por grandes bloques de contenidos, en promedio anual, las operaciones de carácter social
comprenden el 45,45% del plan, 70 operaciones, 18 más que en el plan anterior. Las de índole económico, 59 operaciones, que suponen el 38,3%. Las demográficas, 14 operaciones, 5 más que en el plan anterior, que suponen el 9,1%. Y las medioambientales, 7 operaciones, por primera vez clasificadas en uno de los planes estadísticos de Extremadura, que supusieron el 4,7%. Y comparado con el plan anterior, se observa un incremento generalizado en el número de operaciones de todos los bloques, aunque en mayor medida las de área social y demográfica, favoreciendo que se incrementen sus pesos. Así, las económicas han pasado de 57 a 59, las demográficas de 9 a 14, las sociales de 52 a 70, las medioambientales no existían y pasan a 7, las no clasificables de 3 a 4, en total de 121 que había, se han pasado a 155. Por unidades responsables resulta muy complicado hacer el seguimiento de esta forma en el periodo considerado, porque en los años de vigencia del plan ha habido 2 cambios en la denominación, el número y las competencias de la consejería que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Uno en 2017, que afectó a la estructura de los programas 18 y 19, y otro en 2019, que afectó a la estructura del programa 20, prorrogado en el 21 y en el 22. No obstante, podemos concluir que tanto el Instituto de la Juventud de Extremadura como el Instituto de la Mujer de Extremadura mantienen el número de operaciones programadas 6 y 3, respectivamente, las distintas consejerías en las que han estado adscritos en cada periodo, absorbiendo como promedio anual el 3,6 y el 1,8 de las operaciones estadísticas programadas. Presidencia de la Junta en el plan 17-20 y programa anual 17, Consejería de Cultura en el 18-19 y Consejería de Igualdad y Portavocía en el 20, 21 y 22. El Servicio Extremeño de Salud ha sido responsable, como media anual, del 8,42% de las operaciones programadas anualmente en el cuatrienio analizado, 11% en el plan anterior. Y en el caso del IEX, este porcentaje ha sido del 31%, el 29% en el plan anterior. La evolución de la programación de operaciones y el coste estimado de las mismas también tiene su epígrafe en el informe. Como se ha comentado, inicialmente se programaron 158 operaciones. Dada la diferente periodicidad de las mismas y su estado de desarrollo al inicio de la programación, no todas las operaciones se incluyen en todos los programas anuales. Por otra parte, a lo largo de 4 años de vigencia del plan, se han realizado ajustes y modificaciones en la programación inicial convenientemente justificados en los diferentes programas anuales que se recogen como anexo al informe de ejecución del plan. Finalmente, el número de operaciones contenidas en cada programa fue el siguiente. En el año 2017, 142 operaciones, de las cuales 8 fueron nuevas. En el 18, 148 operaciones. En el año 19, 157 operaciones con una operación nueva. Y en el año 2020, 159 operaciones. Finalmente, el plan acaba con 175 operaciones estadísticas tras la incorporación de 17 operaciones nuevas en sus programas anuales. El coste de las operaciones estadísticas no es desvinculable del coste del resto de actividad administrativa que la sustenta, por lo que solo pueden contemplarse como importe específico de las mismas aquellos gastos en los que se incurre como consecuencia de la externalización de algunas de sus fases o requisitos técnicos. En el programa 17 y 19 se registraron 14 operaciones con algún coste externo, 12 en 2018 y 15 en 2020. Los costes externos medios por operación estimados para las operaciones a lo largo de la vida del Plan de Estadística de Extremadura 17-20 fueron: año 2017 40.844 euros, año 2018 19.183,69, año 2019 26.918,16, año 2020 27.281,35. Los años 21 y 22 son prórroga de 2020. Con relación a la ejecución del plan,
El seguimiento que se ha realizado del Plan de Estadística de Extremadura 17-20, prorrogado 21 y 22, a través de los sucesivos informes anuales de ejecución de los 4 programas anuales que lo han desarrollado, ha puesto su énfasis en el control de la ejecución y publicación de las operaciones. Este análisis se completa en esta memoria final con el seguimiento de las acciones realizadas para cumplir con los objetivos del plan. Ejecución y publicación de las operaciones. En los 4 años de vigencia más los 2 de prórroga, en los 4 años de vigencia se han programado un total de 606 operaciones de 175 títulos diferentes, 125 más que en el plan anterior. Teniendo en cuenta los programas de 21 y 22, han sido 924 operaciones programadas. La ejecución de las operaciones del 17-20, incluyendo los programas prorrogados y sin tener en cuenta el programa 2020, del que no hubo información suficiente para obtener resultados debido a la situación vivida por el COVID-19, fue del 96,73%, el 93,1% en el plan anterior, y se han publicado 81,49% de estas últimas, 83,9% en el plan precedente. Como se puede comprobar, los datos que le he dado, en el 2013 había un porcentaje de ejecución del 94%, en el 14 del 96%, más o menos manteniéndose a nivel estable. En 2022 vuelve a ser del 96%. Los problemas de carácter técnico y la insuficiencia de recursos humanos han sido las causas principales de la no ejecución de las operaciones que no se han podido ejecutar a lo largo del periodo 17-22. En cuanto a la no publicación sistemática, el 93,2% de las operaciones registradas como no publicadas en el periodo lo han sido porque se elaboran principalmente para uso interno, memorias e informes, y no son objeto de difusión sistematizada de sus resultados. Pero existe información disponible en las unidades responsables que puede ser facilitada a los usuarios externos que lo soliciten. También de algunas de ellas se ofrece información puntual en notas de prensa, comunicados, etc. En el resto, las dificultades técnicas y la insuficiencia de recursos han sido determinantes para la no publicación. Seguimiento de los objetivos del plan. Teniendo en cuenta los objetivos del plan establecidos por la Ley 617, hay que destacar que toda la actividad realizada para ejecutar los distintos programas estadísticos anuales ha contribuido al cumplimiento del objetivo general del Plan Estadística 17-20, que era desarrollar y consolidar el sistema estadístico de Extremadura. Era el artículo 4 de la Ley 6/2017. Además, comprobamos los avances conseguidos en los objetivos específicos que marcaba el artículo 5 de la ley. Los objetivos son organizativos, instrumentales, de producción, de difusión y de calidad. Los organizativos, que eran impulsar la colaboración institucional del sistema estadístico de Extremadura con el estatal, el de administraciones autonómicas y o locales, y en su caso con el de la Unión Europea, para favorecer la obtención de estadísticas homogéneas y comparables, minimizar costes y evitar duplicar demandas de información. Y otro objetivo organizativo, que era realizar un uso estadístico más eficiente de los registros y sistemas de información de las siguientes administraciones públicas, con el fin de impulsar la colaboración institucional que fomente la eficacia del uso de la información por parte de las administraciones. Hay que destacar las siguientes actuaciones del sistema estadístico de Extremadura en este periodo de programación. El IEX ha tramitado y firmado 5 convenios con otras administraciones durante este periodo y ha gestionado anualmente 9 hasta 2019 y 7 desde 2020 hasta 2022. Por parte del resto de unidades del sistema estadístico regional se han tramitado, firmado y gestionado 7 convenios de naturaleza estadística con otras administraciones. Se ha participado en formación y cursos, se ha asistido a las 3 ediciones de las jornadas estadísticas de las comunidades autónomas celebradas en este periodo y se han mantenido frecuentes contactos con los órganos estadísticos del resto de comunidades autónomas y con el INE. Se han participado en grupos de trabajo y colaboración con otros organismos, asesoramiento técnico y metodológico, por ejemplo, con los observatorios de empleo, turismo e infancia, con la Secretaría General de Economía, con presidencia de la Junta, con Dirección General de Salud Pública y con la Dirección General de Economía Social. Con estas actuaciones se ha conseguido un aumento de las operaciones estadísticas basadas en la explotación de ficheros y microdatos de operaciones de otras administraciones, del 26%. Pasan de 46 en 2017 a 58 en 2020.
Esto ha permitido un ahorro considerable de recursos y una minimización de la carga de trabajo de los informantes. Hay que tener en cuenta que con el fin de utilizar los recursos de manera eficiente, el IES practica la siguiente sistemática para decidir qué tipo de operación estadística debe abordarse para cubrir cualquier deficiencia de la información detectada. Como punto de partida, si otra fuente oficial la está produciendo, el IES valora si la información que produce esa fuente referida a la comunidad autónoma es suficiente o si debe ampliarse. Si es suficiente, el IES se limita a dar difusión a esa información mediante notas de prensa, las incorporamos a la web, incluyéndola en operaciones estadísticas de síntesis, etc. Si se considera que la información es insuficiente, como primera opción se intenta un acuerdo con el organismo que la produce para la cesión de los microdatos para tratarlos en el instituto y ampliar la información existente sobre Extremadura. Como segunda opción, si la naturaleza de los microdatos cedidos no permitiera una explotación de los mismos más exhaustiva, técnicamente sostenible, se negocia con la institución propietaria de los mismos una posible solución. Por ejemplo, una ampliación de la muestra que afecta a la comunidad autónoma con el coste y gestión de la misma. Solo en el caso de que esto no sea posible, se valora la opción de realizar una operación estadística íntegramente desde el Instituto de Estadística, asumiendo desde el trabajo de campo hasta su publicación. Todo ello, huelga decirlo, dentro de las posibilidades efectivas que los recursos humanos y financieros y económicos del Instituto de Estadística pueden permitir. Sobre los objetivos instrumentales, sobre los objetivos específicos instrumentales. Hay 4: definir, difundir y promover el uso de la estadística oficial, mejorar y actualizar la formación en materia estadística de los empleados públicos del Sistema Estadística de Extremadura, impulsar la investigación estadística tanto en aspectos metodológicos como los aplicados a temas de interés por la comunidad autónoma, promover la normalización, homogeneidad y comparabilidad de la información proporcionada por el Sistema Estadístico de Extremadura con respecto al estatal y al europeo, y desarrollar la referencia territorial de la información estadística, iniciando la incorporación de información georreferenciada a las diferentes variables estadísticas. Con el fin de difundir y promover el uso de la estadística oficial, se ha mejorado los medios de distribución y presentación de la información estadística, acercándola a un mayor número de usuarios potenciales e intensificando las actuaciones destinadas a la difusión de resultados a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. En los 6 años de programación se han distribuido 1.985 notas divulgativas, se ha enviado diariamente un boletín con novedades informativas del día a un total de 183 suscriptores de media anual, se han publicado 7.156 tweets. Para mejorar y actualizar la formación en materia estadística de los empleados públicos, se ha asistido a cursos en materia estadística impartidos por el INE. En colaboración con la Escuela de Administración Pública de Extremadura se han organizado cursos de difusión y comunicación dirigidos principalmente a trabajadores del IES, pero abiertos a todos los funcionarios de la Junta de Extremadura. Se ha participado en los cursos organizados por la Escuela de Administración Pública de Extremadura en manejo y tratamiento de datos. Y para impulsar la investigación estadística y promover la normalización, homogeneidad y compatibilidad de la información, además de ampliar los conocimientos metodológicos y técnicos, se han realizado 3 operaciones de normalización y metodología en general. Se han mantenido contactos con el INE, la Agencia Tributaria, la Dirección General de Aduanas y los órganos estadísticos de otras comunidades autónomas para favorecer la normalización estadística. Se ha velado por la calidad y comparabilidad de la información. El IES ha prestado apoyo técnico y metodológico a otras unidades del Sistema Estadístico de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo de sus operaciones, y los desarrollos metodológicos de las operaciones del plan respetan los principios y garantías establecidos en los capítulos 1 y 2 y el título 1 de la Ley Estadística de Extremadura, así como las recomendaciones del Código de Buenas Prácticas Estadísticas Europeas. Se continúa con el desarrollo de referencia territorial de la estadística. En total, 45 operaciones ofrecen información territorial infraprovincial, áreas de salud, AME, puntos turísticos, municipal, algo más de la cuarta parte, 4 operaciones más que en el plan anterior. Otro de los objetivos específicos era de producción, y sobre
sobre él en 7 apartados: ampliar la información sobre las características demográficas y sociales de Extremadura y su relación con los aspectos relevantes del mercado de trabajo, la formación de recursos humanos, la planificación sanitaria y educativa, el bienestar social, la calidad de vida de la población y sus hábitos de consumo; desarrollar y diversificar las estadísticas de carácter económico para favorecer una visión sectorial completa del sistema económico regional y de su evolución; avanzar en el desarrollo de las estadísticas medioambientales para conseguir un conocimiento preciso de la evolución del medio ambiente regional y su incidencia socioeconómica; promover el conocimiento de la sociedad de información y de la sociedad del conocimiento; siempre que técnicamente sea posible y aconsejable, realizar las actividades estadísticas con el máximo nivel de desagregación territorial, lo que permitirá un mayor conocimiento de la diversidad del territorio extremeño, tanto en su conformación natural y demográfica como en su ocupación y utilización económica y social; considerar la perspectiva de género como una característica de referencia obligada en aquellas operaciones estadísticas en las que se contemplan datos acerca de las personas; y el IEX, en colaboración con el Consejo Superior de Estadística de Extremadura, establecerá procedimientos para medir el uso y valoración de las operaciones estadísticas por los usuarios para conocer y analizar la viabilidad de atender las necesidades de los mismos. En este sentido, se ha ampliado y diversificado la producción estadística, ampliamente con relación al plan anterior. El número de operaciones programadas registra una evolución favorable, como se recoge en el gráfico que les voy a enseñar. Igual ocurre con su grado de ejecución, salvo en las operaciones. Como vemos, el 45% de las operaciones son sociales, el 38% son económicas, el 9,1% demográficas, el 4,7% medioambientales y no clasificables, el 2,4%, lo que supone un incremento con respecto a las operaciones del plan anterior. Con respecto a los objetivos de difusión, que para nosotros son muy importantes: hacer públicos los resultados de las operaciones utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación y utilizando Internet como canal principal de difusión; conocer y evaluar las peticiones y el grado de satisfacción de los demandantes; dar a conocer el calendario de difusión estadística objeto de una publicación específica y sistemática; garantizar la difusión de la información derivada de las operaciones comprendidas en el plan de estadística y en los programas anuales a través de la web del Instituto de Estadística de Extremadura y de los canales de difusión del resto de unidades de las consejerías, organismos, entes, empresas dependientes, etcétera; potenciar la colaboración con instituciones públicas y agentes económicos y sociales para la difusión de datos, informes, boletines y publicaciones estadísticas de interés general. En este periodo se ha publicado un nuevo portal que permite la realización de consultas y tablas a medida por parte del usuario mediante un buscador. La información se organiza en torno al dato, con lo que se puede encontrar toda la información relacionada. Además, posibilita la recepción de información que se publica en la página de forma automática. Se han intensificado las actuaciones destinadas a la difusión de resultados estadísticos a través de los medios de comunicación y redes sociales. Como decía antes, se han distribuido más de 1.985 notas divulgativas, más de 7.000 tweets, se han ampliado las actuaciones de difusión y, además de los gráficos interactivos, desde 2007 se difunde información estadística a través de infografías, 810 en total en este periodo, y se han divulgado 428 gráficos interactivos. Para facilitar el seguimiento de la información, se publica y distribuye un calendario mensual, quincenal y otro semanal de publicaciones, y se han atendido un total de 2.086 peticiones de información a medida. Monitorización de la COVID-19, algo que ha sido peculiar en este plan. El IES creó un espacio específico de información para el estudio de los distintos fenómenos susceptibles de ser de interés para analizar la información económica, social y demográfica del periodo de alerta sanitaria provocada por los efectos del COVID-19 dentro del portal que estuvo en funcionamiento hasta finales de 2022. Campaña de dinamización en Twitter con el hashtag Extremadura en cifras. Durante la pandemia, al producirse una intensificación generalizada del uso de las redes sociales, el IEX realizó una campaña de dinamización en Twitter con el hashtag Extremadura en cifras desde marzo a junio de 2020. Mediante la utilidad de encuesta que ofrece Twitter, se lanzó diariamente una pregunta relacionada con nuestras estadísticas. Los usuarios participaban votando la respuesta que creían correcta
al final de la jornada se daba a conocer la solución. Se ofrecía más información mediante infografía o se remitía a la publicación y o apartado de la web. Se lanzaron unas 60 preguntas en total. En 2020 el IEX conmemoró el 10º aniversario de su creación. Las actividades inicialmente previstas se tuvieron que ir adaptando por la incidencia del COVID y finalmente se puso en marcha un programa divulgativo denominado Conoce Extremadura con un triple objetivo: dar a conocer a la región a través de la estadística, fomentar y difundir el conocimiento de la actividad y la producción estadística de la Administración Pública de la Junta de Extremadura, mejorar el conocimiento y utilización de las publicaciones y del portal web del IEX. Este programa contaba con 3 acciones. Una primera acción específica del ámbito educativo dirigida a los alumnos de segundo de ESO y que se materializó en forma de carpeta. La segunda acción consistió en la elaboración de una publicación que de forma muy visual y asequible presentaba datos curiosos referidos a aspectos económicos, sociales y demográficos de Extremadura. Y una tercera acción que se basó en la elaboración de un cuestionario abierto a todos los usuarios, donde se podía medir de forma lúdica y personal el conocimiento que se tenía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Este cuestionario, que se tituló Conoces Extremadura, estuvo disponible el día 20 de octubre de 2020, coincidiendo con el Día Mundial de la Estadística, y debido a la buena acogida que tuvo ese día, se decidió mantener en la web y darle continuidad. Sobre la Agenda 2030, el IEX creó en 2021 un espacio específico en la web para recoger los indicadores de seguimiento con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para Extremadura. Estos indicadores están siendo calculados siguiendo una metodología consensuada por todas las comunidades autónomas. El último objetivo al que le hacía referencia, el de calidad, que es evaluar los impactos económicos y sociales de las operaciones estadísticas, evaluar el grado de satisfacción de la sociedad extremeña con el plan de estadística y conocer y evaluar las peticiones y el grado de satisfacción de los usuarios. A través de las organizaciones más representativas de Extremadura se intenta medir el grado de satisfacción, conocimiento y utilidad que otorga el plan a la sociedad extremeña. Y la implantación del plan, para ir concluyendo. Analizando la consulta de información estadística al IEX y la percepción de los usuarios potenciales de esta actividad junto a la utilidad que le atribuyen, en general puede afirmarse que la implantación social del Plan de Estadística 17-20 es mayor que la de su predecesor, en función de diferentes indicadores de consulta de datos, los indicadores de consulta y petición de datos al IEX, o bien a través de su página web, que se han reducido el 30,9. Gracias a la nueva página permite la realización de tablas a medida por parte del usuario y, consecuentemente, el número de visitas como el número de visitantes distintos se ha incrementado en ese periodo de programación con respecto al anterior, en un 261,3% y un 250,9%. Otros indicadores de implantación, de manera complementaria para intentar medir el grado de satisfacción, se ha solicitado a todas las instituciones ajenas a la Junta de Extremadura que están presentes en el Consejo Superior de Estadística de Extremadura su opinión sobre el grado de satisfacción, conocimiento y utilidad del Plan de Estadística 17-20. Hay que tener en cuenta que ninguna institución de las consultadas manifiesta, una en el periodo anterior, manifiesta haber realizado algún tipo de sondeo específico entre el sector social que representa para contrastar el grado de aceptación del Plan Estadística 17-20, por lo que el resultado mayoritario de la respuesta del colectivo está basado en la opinión profesional de estos organismos como conocedores más cercanos de los mismos. Conclusiones que debemos extraer. Nivel de conocimiento. Comparando los resultados del periodo anterior, se observa una cierta mejoría en el nivel de conocimiento del plan, aunque no nos vamos a engañar, sigue siendo bajo, a pesar del considerable esfuerzo realizado en la difusión de información, como acabamos de detallar al analizar las acciones encaminadas a cumplir los objetivos de difusión. El 87,5% de las instituciones indican que el nivel de conocimiento de las operaciones incluidas en el PAN 17-20 es entre el 25 y el 50%, y el 12,5% conocen menos del 25% de estas operaciones. En el plan previo, este conocimiento era del 50 y del 33%. Entre las posibles causas motivadoras de este déficit de conocimiento destaca el desconocimiento de la utilidad de dicha información para el conocimiento de la realidad de cada sector. Otra conclusión sobre el interés social del plan. Todos los organismos consultados estiman que el plan de estadística han reportado algún interés para sus representados, mayoritariamente de tipo profesional, pero también personal, informativo, social y académico. El interés profesional es también el prioritario para las organizaciones consultadas. La calificación media
es similar, 7,8 y 7,7 sobre un máximo de 10. En el periodo anterior estas puntuaciones eran 8,7 y 8,8, aunque estas puntuaciones son muy variables en función de las áreas temáticas de las operaciones. Por ejemplo, el mercado laboral y los salarios obtienen una clasificación de 9,5 puntos para las instituciones y 9,83 para los representados de estas. Y en el extremo contrario están pesca, agricultura, normalización y metodología general, con calificación 5,4 y 6 para las instituciones consultadas, 5,7 y 5,1 para los representados. Y por último, y para concluir, la utilidad del plan. El 100% de las instituciones consultadas opinan que la información ofrecida por el plan, el 100%, satisface sus necesidades de información estadística frecuentemente, en gran medida o totalmente, y el 85,7% en caso de su representado. Estos últimos consideran que hay un 14,3% a los que la información del plan raramente satisface sus necesidades, porque desconocen la existencia de esta información o cómo acceder a ella, y de los que la conocen consideran que los contenidos no se adecuan a sus necesidades. El número de operaciones consultadas ha registrado también un incremento considerable. Las instituciones encuestadas consultan una media de 42 operaciones al año, 32 en el periodo anterior. En el 40% de los casos, esas consultas tienen carácter mensual. Como en el plan anterior, la totalidad de los casos, la información es consultada habitualmente a través de la página web del Instituto de Estadística de Extremadura, pero también se recurre a la web de las consejerías y a peticiones directas a la unidad responsable. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Piris Maya. A continuación, y en el turno de fijación de posiciones para los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Macías Rodríguez por un tiempo máximo de 10 minutos por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor Piris Maya. Muchas gracias por... Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por el retraso y porque me voy a tener que ausentar ahora por una cuestión... Tengo que ir a un funeral en Almendralejo. No he podido escuchar toda su intervención, creo que la mayoría sí. Yo, en primer lugar, decir que agradezco que se venga a dar cuenta, a explicar cómo ha ido la evolución del plan estadístico, aunque no haya dependido de su administración, o sea, de una administración anterior, en este caso del PSOE. Yo creo que tiene que haber que es bueno que haya una continuidad en el rendimiento de cuentas de las administraciones, para lo bueno y para lo malo. Creo que es la única forma de avanzar, y además en cuestiones que son, digamos así, más técnicas, como es este caso, creo que es muy positivo el que se haga. Segunda cuestión. Puede parecer algo menor todo lo relacionado con el plan estadístico, con la estadística, con la información que se genera, pero en nuestros tiempos toda esta información son datos muy valiosos, en los que podemos sacar tanto el detalle, en algunos casos territorial o por edades o por múltiples variables, como las tendencias generales. Ahí hay no sé si le sacamos el provecho. Mi duda, cuanto más leo y más estudio y más reviso, es si le sacamos realmente, como administraciones públicas, se le saca todo el rendimiento que es posible, toda la información que tenemos, si la utilizamos bien. Creo que nos debería servir para planificar. Eso es convencido. Debería servir para planificar. Debería servir también para evaluar las propias políticas públicas, es decir, si han funcionado o no han funcionado las leyes, los programas, los planes estratégicos, todo esto que se hace con la mejor intención en principio, pues toda la información estadística que nos devuelve el Instituto de Estadística de Extremadura debería ayudarnos a evaluar y, por lo tanto, a corregir o a mejorar gran parte de las políticas. Hacerlo de una manera más o menos científica, es decir, con los datos pertinentes, yo creo que es bueno, aunque algunas veces nos pueda sorprender que no están los datos en la línea de lo que nosotros esperamos o de lo que nosotros creemos que debe funcionar. Me parece importantísimo que se colabore en este sector con todas las administraciones posibles y que haya convenios de colaboración, tanto para homogeneizar los datos y procedimientos como para ahorrar
dinero, porque si ya hay instituciones que hacen esos estudios y los hacen bien, lo lógico es aprovecharlos y complementar los estudios con los datos que se pueden hacer desde otro nivel. En ese sentido, creo que esa es la línea y me alegro de que se haya recogido en la valoración global del plan. Creo que otra de las cuestiones pendientes en todo esto es el hacer minería de datos. Es decir, hay empresas que por estos datos matarían, pero creo que desde la Administración Pública sí que se tiene que acceder a esa minería de datos para conocer con más detalle múltiples cuestiones referentes a las políticas que se desarrollan. Y eso hay que hacerlo, claro, para que no sea una cosa oscura, hay que hacerlo con total transparencia porque esto se da mucho a las conspiraciones, pero creo que si se hace con transparencia y con claridad ante los representantes públicos y el público en general, creo que sería muy positivo, que ayudaría mucho. Nosotros utilizamos bastante la página web del Instituto de Estadística. Yo creo que es una herramienta muy útil, que probablemente lo que hay es un exceso de datos que hay que interpretar y que hay que echarle mucho tiempo para discriminar los datos relevantes de lo que son los datos brutos, ¿no? y ver dónde están los significativos. Quizás habría que hacer un esfuerzo para que sea más intuitivo el uso y la gran cantidad de información que hay, pero creo, en términos generales, creo que estamos a un buen nivel y creo que se está haciendo un buen trabajo y creo que tiene que haber una continuidad en esa línea. Yo también he consultado los datos del apartado que hay de la Agenda 2030, creo que además es muy positivo, porque además se hace con información de múltiples administraciones, y que al traerlos a la propia comunidad autónoma, pues no nos comparamos con otras comunidades autónomas y vamos viendo la evolución de los parámetros que se han establecido para la Agenda 2030. Seamos más o menos críticos con ella o la rechacemos totalmente, como es en el caso de Vox. Creo que es importante tener datos para evaluarlos, ¿no? Y yo sí creo que es muy interesante y se debería plantear una mayor difusión y un mayor uso de estos recursos. Ha citado el ejemplo de lo que se hizo en la época del COVID. Yo creo que eso es algo con lo que se puede ver, además en los centros de estudio, en bachillerato, en los institutos de secundaria. Creo que es una fuente de información, de juego, porque al final jugando se aprende y toda la estadística, que parece una cosa muy ajena y tal, ahí se materializa. Yo creo que esa línea es otra de las que podría seguir todo este sector que tenemos dentro de la Administración. Queda para mayor desarrollo o abundar más todo lo que es la colaboración de las consejerías con el Instituto de Estadística, que creo que esa es otra parte a la que hay que dedicarle más tiempo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías Rodríguez. Le consulto en este punto, señor Piris Maya, si va a contestar a los parlamentarios de manera individual o globalmente. Globalmente. Muy bien, muchas gracias. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Bravo Arrobas por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Piris, bienvenido y muchísimas gracias por haber venido aquí como bien ha dicho, cumpliendo la normativa, a informar, evidentemente, del desarrollo de cómo se ha llevado a cabo el plan de estadística de Extremadura. Como bien ha dicho, y los números y todos los datos que ha dado, pues ha habido diferentes operaciones, ha habido una ejecución en el seguimiento de 606 operaciones, que evidentemente es importante. Sí es preocupante lo que ha comentado un poco, lo de la insuficiencia de recursos humanos y sobre todo de las dificultades técnicas, que espero que evidentemente con nuestro Gobierno y con el trabajo constante, pues todo eso se supere sin problema ninguno. Ha citado también los objetivos conseguidos, evidentemente, de mejora, de impulso, de promoverlo todo, de desarrollo y difusión, que también, evidentemente,
entiendo que en ese trabajo que estamos llevando a cabo pues se mejore y se desarrolle todo, evidentemente, a favor del pueblo extremeño. Es curioso también el número de peticiones, son 2.086 peticiones, ha comentado, lo que significa que el pueblo extremeño un poco está metiéndose en lo que son los medios digitales e intentando un poco pues avanzar, que es lo que tenemos nosotros. Con respecto a la Agenda 2030, evidentemente, a la vista a ver qué pasa, porque evidentemente a la vista de lo sucedido y de cómo se está desarrollando todo, pues parece ser que esa Agenda 2030 pues no es tan buena como se decía y evidentemente nosotros estamos completamente opuestos a la misma porque va en contra de lo que es el desarrollo de Extremadura. La implantación del plan, pues evidentemente, como ha comentado, es mejor. Esperemos que con nuestro trabajo pues se lleve a cabo muchísimo más. Y me ha parecido curioso el grado de satisfacción que no han hecho, ninguna de las entidades haya hecho ningún sondeo específico, ¿no? Más cuando son ellas mismas las que tienen que utilizarla. El nivel de conocimiento, pues entiendo que, como bien ha dicho, se debe avanzar para que se conozca mucho más y luego han comunicado que le reportan interés para sus profesionales y la utilidad del plan un 100% satisface la información y las necesidades de pues evidentemente vamos a continuar. Si hay una cosa que se ha hecho medianamente bien o que evidentemente podemos mejorarla y podemos, pues en ese sentido les solicito que avancemos, que trabajemos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. A continuación, y por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Moriano Saavedra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Píriz, por su comparecencia y le agradezco en nombre de mi grupo parlamentario pues el que usted haya informado con todo detalle sobre la ejecución del Plan de Estadística de Extremadura, tal y como prevé la ley. Y es verdad, como ha destacado usted, que la memoria que se nos ha facilitado pues tiene que ver con el periodo 2017-2020 y usted ya ha hecho referencia a las circunstancias conocidas por las que se prorrogó su vigencia por 2 años más, estando ya incluidos los años 21 y 22. Mire, hemos analizado la memoria sobre la ejecución del plan que nos ha permitido hacernos una composición de lugar, teniendo en cuenta su estructuración por áreas temáticas y también en orden a las distintas unidades administrativas. Mire, tomamos conocimiento del promedio anual de las operaciones ejecutadas en áreas como son los de la economía, que usted ya ha citado con números, social, la salud, medioambiental, etcétera. Y quiero en este sentido detenerme en el área de demografía y población. Mire, señor Píriz, estas operaciones que suponen algo más del 9%, ¿no?, de las realizadas según su dato. Bien, nosotros proponemos que, en lo que concierne a la demografía y población, pues justamente reforzar ese área de estudio por parte del Instituto de Estadística de Extremadura. ¿Considera usted esto una propuesta? Es obvio que necesitamos más conocimiento sobre las causas y efectos del fenómeno de la despoblación, de modo que el resultado de los estudios, después de su análisis, convendrá conmigo, pues fuera base para reforzar, implementar, remodelar, etcétera, las medidas contempladas en el plan para hacer frente al reto demográfico y territorial de Extremadura. Estoy hablando de la estrategia y el plan que, como usted ya sabe, pues tiene relatadas una serie de medidas y consignadas una serie de medidas que son interesantísimas. Mire, estas operaciones, desde luego, han de servirnos también como instrumento de evaluación de las medidas que en distintas materias se llevan a cabo. Es justo lo que acababa de comentar el señor Macías, ¿no? Pues, es decir, esa evaluación de la evolución económica, de la aplicación de esas medidas fiscales, sobre las intervenciones en vivienda, políticas de intervención, quiero decir, ¿no?, que intentan vaciar, por una parte, ¿no?, pues intentan combatir el vaciado de nuestros pueblos, ¿no?, de las zonas rurales. Mire, esta propuesta es la que consideramos factible para su contemplación en los distintos programas anuales que han de configurar la ejecución del publicado ya. Es verdad que ya ahí está el plan de estadística para el periodo 2023-2026, pero en todo caso no habrá ningún problema, pensamos, de modificar algunas de esas actuaciones. Y mire, insisto en la necesidad de mejorar la difusión de los estudios del Instituto
de Estadística de Extremadura. Es verdad que se ha venido trabajando en este sentido y hay que seguir haciéndolo. Convendría arbitrar instrumentos que facilitaran la difusión de los estudios realizados, pero de forma más inteligible. Decía el señor Macías, intuitiva, ¿no? Pues yo digo inteligible. Quiero decir con esto que los estudios fueran más fácilmente interpretados por la población de interés, ¿no? Una divulgación más de masa, si se me permite la expresión, ¿no? Ya sé que el incremento de las consultas pues, ha sido muy importante. Creo haberle escuchado a usted que en torno a un 250% de incremento, creo haberle escuchado, que me parece un dato pues, muy relevante. Incluso propondría un programa de análisis, fíjese, señor Píriz, un programa de análisis de los estudios y datos por personas expertas que pudieran ser interpretados para su difusión entre el gran público. Programa de radio, televisión, en redes sociales, a modo de foros de discusión, ¿no? También sugerimos reforzar las relaciones del Instituto con las aulas de bachillerato. Ya sé que se ha referido usted a ello. Las aulas de bachillerato y de formación profesional. La de la universidad la doy por supuesto. Y es importante reforzar estos vínculos entre las distintas consejerías y el propio instituto. Me refiero a la enseñanza en el sentido de que no sea algo puntual, específico, sino a lo largo del tiempo, porque creo que en eso usted también lo sabrá valorar convenientemente. Bien, a ver, para ir terminando, permítame que me refiera a lo siguiente. Recordará usted que el Grupo Socialista solicitó su comparecencia, la comparecencia del Gobierno a esta comisión a los efectos de que informara sobre el Plan Estadístico de 2023-2026, que fue justamente publicado en el DOE y que considerábamos de interés que se desgranase aquí en esta comisión. Y la comisión de la que hablo se celebró, usted recordará, el 20 de diciembre del año pasado. Pues bien, en este sentido quiero abordar algunos asuntos más. Mire, verá, en la memoria que se nos ha facilitado se reseñan los trabajos que en ciertas operaciones se externalizan. Es decir, tengo aquí los recursos, pero, perdóneme, pero no soy capaz de interpretarlos. Es decir, aquí, en el monto total, en el coste de las distintas anualidades, que aparece hasta el 2020, aparecen las operaciones y los trabajos de externalización. Y aparece, claro, pues el coste de esas operaciones, pero de manera global, quiero decir, ¿ese es el coste de la operación o de la externalización, o sea, de los trabajos de externalización? Es que, claro, después veo en la gráfica siguiente, en la página siguiente, el coste externo medio por operación, ¿de acuerdo? Que se establecen desde los años 2017 y 2020. Pues, perdóneme, pero no soy capaz de cifrarlo. Es verdad que lo he visto con rapidez y no me he detenido con detalle, pero si es tan amable, pues me gustaría que lo dijera, ¿no? Verá, entonces yo con este asunto, por interesarme por el coste, ya le propuse en aquella comisión del día 20 de diciembre del año pasado sobre la posibilidad de estudiar que esos trabajos pudieran desarrollarse en el seno del instituto. Y así también proponía yo algunas enmiendas al presupuesto y usted me decía que aquello estaba ya cerrado y que imposible. Pero de todas maneras, para las próximas cuentas sería conveniente estudiar la financiación más pormenorizada del Instituto de Estadística. Mire, y un tema más aún. Me gustaría saber sobre la reforma del reglamento que ya también se lo interesé en aquella comisión. No sé si ya se ha culminado ese reglamento del Consejo Superior de Estadística al que usted se ha referido y que tanta importancia tiene, ¿no? para el informe y visto bueno de los programas, ¿no? Perdón, de los planes y los programas, ¿no? Y un tema, más aún todavía. Mire, el programa anual estadístico 2003 se publicó el 30 de noviembre. Entonces, entiendo que el programa 2023 se dará cuenta de él en este semestre y la prórroga del 2024 estará hasta ese semestre. Y entiendo, entonces, no lo sé, si será así, que una vez que se dé cuenta de ese programa 2023, de su finalización, comenzará, digamos, ya ajustado al presupuesto de 2024, la programación anual del 2024.
pero si hubiera algunos retoques, que es lo importante, ¿no?, para poder realizarlo. Y a ver, ya sí me queda poco tiempo. Yo quisiera agradecerle al personal del Instituto de Estadística, bueno, pues su entrega, su profesionalidad por la ejecución de las tareas que tiene asignadas. Su trabajo, desde luego, nos facilita el conocimiento de nuestra región mediante una información de verdad científica, técnica y, desde luego, de mucha solvencia, capacidad y altamente fiable. Así que yo estoy de acuerdo también con esas conclusiones, tengo que analizarlas bien, que usted ha expuesto, porque me parece que son muy importantes y, por tanto, bueno, pues le agradezco de verdad que haya tenido la oportunidad de generarnos aquí el plan y, desde luego, en este aspecto vamos a estar totalmente en posición de colaboración con la Junta de Extremadura, con el Instituto, en todo lo que hiciera falta. Así que muchas gracias, señor presidente, muy amable. Muchas gracias, señor Moriano. Para finalizar este turno de fijación de posiciones, tiene la palabra la señora Gómez de Tejada por el Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Creo que voy a tardar bastante menos porque estoy prácticamente de acuerdo con casi todo lo que han dicho mis predecesores y, por supuesto, darle las gracias al señor Piris por su comparecencia, por su explicación. Es verdad que recibimos el plan el viernes pasado, pero bueno, la verdad es que el análisis que ha hecho y sobre todo las conclusiones, que es con lo que yo me quedo, igual que el señor Moriano, de cara a intentar ir mejorando año a año del próximo plan. Es muy importante lo que ha dicho el señor Macías, aunque no esté, de que a mí yo soy muy de ciencias y las matemáticas me gustan muchísimo. La estadística no es mi parte preferida de las matemáticas. Pero lo que más me gusta de las matemáticas es que, si lo miramos fríamente y fuera del fanatismo, no tienen sesgo político, no es algo que sea opinable o no, igual que la estadística. Son matemáticas y es estadística, salvo que estés en el CIS con el señor Tezanos, que eso ya son otros asuntos. Pero bueno, afortunadamente el Instituto de Estadística de Extremadura es absolutamente independiente de cualquier consideración política y creo que se está haciendo un buen trabajo y se está utilizando. Creo que está infrautilizado, es verdad, esas conclusiones llegamos todos, salvo los que somos así un poquito frikis o tal, no le damos quizá la importancia a esa explotación de esos datos, que además con pocos clics, es verdad que podía ser muchísimo más intuitivo o que viniera ya la información mucho más elaborada, como dice el señor Moriano, pero bueno, te le echas ahí un rato y eres capaz de elaborarte las tablas y los informes casi a medida. Hoy en día todo se basa en datos. No somos conscientes del valor de los datos, las empresas sí lo son. Cada vez que nos damos de alta en una red social, en una página web, en un no sé qué, no leemos absolutamente nada de lo que pone, pero básicamente dice que van a utilizar todos tus datos para venderte lo que les dé la gana, a la hora que les dé la gana y como ellos quieran, si quieres usar su aplicación y si no, no. Y con el Instituto de Estadística tenemos un montón de datos y un montón de que ellos explotan, que ellos analizan, que nos lo dan gratuitamente sin pedirnos nada a cambio y que, desde luego, para casi todos los sectores y casi todas las empresas es súper importante. Entonces, bueno, yo me alegro que tengamos esta herramienta. Me alegro, porque además le conozco personalmente, que sé que no se va a hacer un uso, ya digo, como por ejemplo se hace del CIS, con lo cual tenemos garantizado que es una herramienta que todos vamos a poder utilizar. Le animo, como dice el señor Moriano, una vez vistas las debilidades y dónde hay que incidir, pues que aprovechemos el plan que se ha publicado, yo creo que se publicó en septiembre-octubre de 2023, para ir puliéndolo y poco más. Agradecerle de verdad su intervención y poco más tengo que decir porque ya se ha dicho casi todo, así es que muchas gracias. Muchas gracias, señora Gómez de Tejada. Para cerrar el debate tiene la palabra el señor Piris Maya por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias por sus palabras hacia el Instituto de Estadística de Extremadura, que la verdad es que está formado por un grupo de profesionales espectacular. Cuando uno entra en una administración pública y conoce a un grupo de trabajadores, un grupo de servidores públicos con ese talento, pero sobre todo con esa disposición de utilizar ese talento para beneficio de sus ciudadanos, para beneficio de los extremeños, la verdad es que uno se reconforta con la labor del funcionario y de la administración pública, porque de verdad que hacen un gran trabajo y que con medios limitados, porque todos los medios siempre son limitados,
desde luego que realizan una fantástica misión para nuestra región. Yo estoy de acuerdo con el señor Macías en el valor y con la señora Gómez de Tejada en el valor del dato. Cada vez más en nuestra sociedad el valor del dato es clave, es fundamental. Por eso no hablamos hoy de algo menor. Hablar de estadística, hablar de explotación de datos es hablar de algo que tiene un valor económico y un valor de muchos tipos cada vez más importante. Me hablaba el señor Macías sobre la web, y yo es algo que tengo desde el primer día entre mis manos y que es algo que estamos trabajando en el Instituto de Estadística desde el primer día. Es verdad que cuando analizamos la difusión de los datos de la estadística, del Instituto de Estadística, vemos que la arquitectura de la nueva web de la Junta de Extremadura no favorece a la misión que tiene el Instituto de Estadística. No es fácil encontrar los datos, no es fácil trabajar con los datos allí. Estamos trabajando en ello y más pronto que tarde encontraremos soluciones y la podrán disfrutar todos los extremeños. Pero no se trata nada más que de poner en valor el trabajo que hacen los funcionarios extremeños del Instituto de Estadística y del Centro de Estudios Estadísticos, que también depende de mi Secretaría General, que hacen un trabajo ímprobo de datos, de gestión de información, que creo que tienen que ser puestas en valor y que los ciudadanos tienen que conocer, porque si los ciudadanos tienen a su disposición datos y datos y datos y no son conocedores de que están ahí, de que pueden acceder a ellos y de que pueden ayudarles en muchas de sus necesidades diarias, pues como si no lo tuviera. Por eso coinciden todos los que han intervenido en el valor de la difusión y nosotros estamos totalmente alineados en lo que han planteado aquí los cuatro grupos. Creo que la difusión es clave, es básica, es fundamental. Que el Instituto de Estadística está trabajando activamente y lo va a seguir haciendo, y vamos a reforzar ese trabajo de difusión para que la estadística, no solo como ciencia, sino la estadística que se realiza en Extremadura, tenga el reconocimiento y tenga el conocimiento en la sociedad que debe tener. Es un trabajo profesional, es un trabajo de primer nivel. Yo que voy a reuniones nacionales con otros institutos de estadística y con el Instituto Nacional de Estadística, percibo y soy consciente del alto grado conceptual que se tiene, del trabajo que hacen los funcionarios del Instituto de Estadística de Extremadura, y eso hay que ponerlo en valor. Y yo siempre digo que para ponerlo en valor tiene que contarse y tiene que llegar al ciudadano. Y en eso estamos, en esa fase estamos, en ese plan de difusión, en esa estrategia para que la información que se difunde, llegue y acercarnos a la sociedad, como decía el señor Bravo, atender esas peticiones que la sociedad nos hace, esas peticiones que cada vez en mayor medida nos realiza de información. Sobre la demografía estamos totalmente alineados con ello, por eso desde este plan 23-26 se está realizando el ISIAP, el indicador sintético de influencia en el asentamiento de la población, justamente para analizar todos esos datos que sobre demografía pueden influir en la población extremeña o pueden influir en cómo está estructurada la región. Se trabaja en 4 áreas: demográficos, económicos, accesibilidad y comunicación y social. Y el demográfico ya se publicó en 2023 y lo seguimos publicando a partir de ahora. Creo que es importante, como dice el señor Moriano, atajar o a trabajar con mucha intensidad esos indicadores demográficos, porque al final nos va a ayudar a tomar decisiones y va a ayudar incluso a los propios ciudadanos a tomar decisiones suyas en sus propias vidas. Sobre el coste de externalización, creo que ya lo comenté en la anterior comparecencia sobre este tema. Cuando aparece coste de externalización es únicamente el coste de los servicios externos que contrata el Instituto de Estadística, tales como desarrollo de algún tipo de aplicativo web, desarrollo de un Power BI o licencias de
alguna herramienta que se necesita para los diferentes visores que hay publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura, porque el resto de costes del Instituto de Estadística pues es coste de personal, es coste de capítulo 1 del presupuesto de la Administración Pública y no aparece en este informe. Intentamos con el mínimo coste intentar maximizar ese impacto que tiene y creo que por ahora en los programas anteriores y en el programa actual se está consiguiendo. El programa 2023 finalizó el 31 de diciembre de 2023 y la memoria ya la tiene el Consejo Superior de Estadística de Extremadura. Cuando esté aprobada se presentará en la Asamblea durante este semestre, como marca la norma, y vendré puntualmente a informarles sobre los datos de ese programa. Y creo que no me quedo nada atrás. Agradecerle el tono, agradecerle su valoración del trabajo que hacen los funcionarios del Instituto de Estadística de Extremadura, a los que desde aquí me sumo al agradecimiento y a las felicitaciones, y animarles a seguir trabajando con esa calidad y con esa disposición que lo hacen a diario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Piris Maya. Si no estoy mal informado, continúa usted con nosotros para su asociación de algunas preguntas. Bien, pues damos comienzo al tercer punto del orden del día, formado por 3 preguntas, siendo la primera de ellas la PROC 239, formulada por el señor Moriano Saavedra, quien tiene 3 minutos para su defensa.